Muy buenas tardes, soy Lisette Casafranca González, alumna de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Odontología. En este video vamos a explicar un poco sobre técnicas anestésicas en la odontología. Antes de todo vamos a hablar sobre un pequeño concepto sobre lo que es la anestesia. En la mayoría de los procedimientos dentales requieren de anestesia para el confort del paciente, para la sensibilidad dentaria e incluso el dolor son razones por lo cual se usa la anestesia local. También se puede usar para las personas con ansiedad elevada, discapacidad de edad del paciente, tratamientos muy prolongados. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la anestesia. En 1842, Wells mostró las ventajas de la analgesia con protocidio de nitrógeno para extracciones dentarias. En 1844, Williams realizó la primera demostración exitosa de una exodoncia sin dolor utilizando solo el éter. En 1953, Alexander utilizó la jeringa hipodérmica. Y por último, en 1959, Albers utilizó uno de los componentes como la coca. Vamos a hablar sobre la anatomía mandibular, ¿no? En este corte anatómico de la mandíbula nos muestra la forma y la ubicación del conducto dentario inferior y el contenido neurovascular, ¿no? Acá vamos a encontrar lo que es el paquete vásculo nervioso, casi equidistante a las tablas lingual y vestibular. En esta radiografía vamos a observar lo que es el trayecto, ¿no?, del conducto dentario inferior, es regular y único. Esta es una radiografía lateral de la mandíbula. En esta imagen podemos observar en algunos casos que el 15 a 20% de los pacientes pueden presentar estos conductos, lo cual también en ciertos casos se continúan con el conducto dentario inferior en su trayecto intraóseo. Acá vamos a encontrar la canalización de los tres conductos accesorios en la cresta temporal. En esta otra imagen vamos a observar que, bueno, en estos casos a veces vamos a encontrar lo que son los agujeros dobles en el interior de la mandíbula como conductos dobles o bífidos, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que estos dos conductos iniciales se van a llegar a fusionar dentro de la mandíbula. Esta es una radiografía de la mandíbula en el cual vamos a encontrarnos lo que es el conducto doble. En esta radiografía también nos muestra lo que es el paralelismo de, bueno, ¿no?, de ambos conductos, ¿no? Acá encontramos un conducto y este sería el segundo conducto. En esta otra imagen, bueno, está ubicado por detrás del inicio del orificio superior, ¿no? Este es el conducto accesorios de Serres. Este conducto es un conducto remanente embrionario, el cual vamos a encontrar un vaso venoso durante el periodo embrionario y fetal. En esta imagen vamos a observar, ¿no?, que es un hallazgo raro, aunque solo su importancia es solo anatómica, ya que su presencia no es nada relacionado con las fallas de la técnica anestésica, ¿no? Acá vamos a observar la canalización con un trozo de alambre, ¿no?, de lo que es el conducto miloioideo. Disculpe. En esta otra imagen vamos a observar lo que es el agujero retromolar, ¿no? Estos agujeros retromolares, bueno, acá vamos a observar que en los terceros molares, cuando se hace una exodoncia, se llega a producir hemorragias durante la incisión y el decolado. Bueno, ¿no? Acá vamos a observar lo que es el agujero mentoniano. Se va a encontrar entre los ápices de los premolares, ¿no?
Bueno, esta porción basal de la mandíbula es una vista aproximada entre 4 y 5 milímetros del ápice de la mandíbula, ¿no? En esta otra imagen es una imagen radiográfica en el cual nos muestra lo que es el agujero mentoniano, que se encuentra, también lo podemos encontrar en lo que son las primeras molares, ¿no? Eh, en esta otra imagen, cuando se hace una exodoncia en los pacientes, en los dientes inferiores se va a provocar una inevitable reaclusión de la porción dentro-alveolar en la mandíbula. Los pacientes edéntulos tienen el agujero mentoniano más superficial que los pacientes dentados. En este agujero de Hurpry es un accesorio, ¿no? Es remanente del conducto dentario inferior que existe en los fetos de pocas semanas, ¿no? Esto se dice que ambos se llegan a fusionar durante la etapa fetal posterior para luego finalmente, ¿no? Estar en el conducto dentario inferior. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la técnica infiltrativa, ¿no? Esta técnica nos permite el bloqueo de los nervios sensoriales en una zona específica. Lo hace mediante la introducción de la solución anestésica a través del hueso. Es utilizada principalmente en operaciones y tratamientos de corta duración, ¿no? Acá vamos a observar lo que es una de las técnicas nasopalatina. Se utiliza cuando encontramos un diente retenido o la lesión apical se encuentra próximo al piso del ápice, ¿no? Acá vamos a observar en esta imagen de color rojo, que es esto, donde ven el puntero, es la mucosa palatina. Acá donde me encuentro con el puntero vamos a encontrar lo que es la mucosa nasal. Y de color amarillo que lo observamos por acá es el conducto dentario inferior. En esta otra imagen vamos a observar, ¿no? El vestíbulo nasal presenta folículos pilosos. Por detrás encontramos lo que es la mucosa nasal, ¿no? Bueno, la punción para esta anestesia nasopalatina se realiza penetrando la aguja en el ángulo inferior e interno en el piso nasal. En esta otra imagen se produce el bringy. El paciente tiene sensación en la minimandíbula, aunque se persiste dolor en la zona operatoria, ¿no? Acá se dice, ¿no?, que en estos casos se produce a veces una infección aguda. La anestesia intraseptal es la elección para anestesiar al paciente en estos casos, ¿no? Ahora, ahora vamos a hablar sobre la anestesia troncular del nervio dentario inferior. Bueno, lo, acá tenemos lo que es la técnica convencional indirecta. Se dice, ¿no?, que la aplicación de la técnica anestésica del nervio dentario inferior data en 1884, cuando Williams realizó por primera vez en todo el cuerpo la primera aplicación de una técnica troncular, ¿no? Se comprobó que la intercepción desarrolló excesiva de la prominencia de la línea oblicua interna a un nivel aproximado al plano oclusal inferior y produce un contacto óseo con la aguja durante la inyección. En esta imagen vamos a observar, ¿no?, que es la técnica convencional indirecta. Para este propósito se va a utilizar una aguja de 21 milímetros. Este objetivo va a consistir que la punta de la aguja se va a acercar lo más posible a la espina de Spiff. En esta otra imagen vamos a observar, ¿no?, la previa, pero antes de vamos a lo que es palpar, ¿no?, previamente dicha prominencia, para luego abrir el ángulo de la aguja hasta el vértice del canino para poder introducir lo que es la aguja, ¿no? La prominencia de la lengua oblicua interna es el principal obstáculo de esta técnica. Acá vamos a lo que es introducir, ¿no?, lo que es la aguja. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la técnica
de Archer o convencional directa, ¿no? Este se realiza en un solo tiempo y se obtiene la anestesia primero del nervio dentario inferior y posteriormente del nervio lingual. Acá el paciente debe estar en una posición con la cabeza ligeramente inclinada y con la apertura bucal al máximo. Esta es una de las características de la anestesia troncular directa, ¿no? Como le comenté, una de las características es tener la boca abierta, ¿no? La posición del paciente, como le dije, es de cúbito supino. La posición de la cabeza tiene que estar horizontal respecto al piso. La longitud mínima de la aguja tiene que ser de 18 a 22 milímetros. Bueno, las referencias intrabucales, ¿no? Tiene que, bueno, el plano oclusal dentario inferior, el triángulo retromolar, el pliegue pteriomandibular y el canino inferior contralateral. El grado de la apertura bucal tiene que ser una apertura máxima. La dirección de la aguja dental, bueno, tiene que ser paralela al plano oclusal inferior, desde el canino contralateral hacia el punto culminante del pliegue y la aguja a un nivel aproximado de 1.2 a 1.5 centímetros por encima del plano oclusal. Lo que es la técnica de Archer, ¿no? Bueno, acá en esta técnica, para lograr la anestesia troncular del nervio dentario inferior, es con utilizar una aguja de 21 milímetros, como le dije. La aguja tiene que ingresar en la zona retromolar previa, como le dije, a la palpación de la línea oblicua interna. En esta otra imagen, la aguja tiene que ingresar en el punto superior de la depresión pterigomandibular, ahí en esta flechita. En esta otra imagen, esta se va a llegar a penetrar totalmente dentro del tejido y no debe hacer contacto con el hueso. Ojo. Ahora vamos a hablar sobre la técnica troncular de Gold-Gaze, ¿no? Esta técnica se basa a lo que es el bloqueo sensitivo en un nivel más alto, específicamente la cara anterior de la base del cuello del cóndilo mandibular, el cual se anestesia el nervio dentario inferior, el nervio lingual y el nervio bucal. En esta imagen vamos a observar a un paciente que, bueno, no, la aguja va a tener que seguir un eje en el cual se va a dirigir desde la comisura hacia el tragus de la oreja, ¿no? El paciente debe colocar en posición de cúbito dorsal con el cuello en hipertensión. En esta otra imagen radiográfica vamos a observar la correcta ubicación, ¿no? En la punta de la aguja dental. El tiempo de latencia de esta técnica va a ser de 3 a 5 minutos. Ahora en esta imagen vamos a ver lo que es la ubicación de la punción en la parte más alta del pliegue pterigomandibular, ¿no? Eh, Esta aguja, ¿no? Se va a tener que encontrar paralela al plano oclusal. Si no, no se va a encontrar en paralela al plano oclusal, sino en forma diagonal, desde el vértice del canino inferior, ¿no? Acá vamos a encontrar lo que es la ubicación correcta de las punciones, ¿no? Acá vamos a encontrar en lo que es el A, la técnica indirecta, el B, lo que es la técnica directa, y acá lo que es la C, la técnica de Gold-Gaze. Ahora vamos a hablar sobre la técnica de la guardia troncular con boca cerrada. Esta técnica se dice que, bueno, es una técnica anestésica intraoral mediante la cual la aguja era introducida en forma paralela al plano oclusal, pero a un nivel del margen gingival de los molares superiores. Esta técnica va a ser relanzada en el año 1966 por Aquinosi en Estados Unidos. En esta imagen vamos a observar que
que en pacientes con trimus, ya que en estos casos el sujeto no puede abrir la boca por aplicar anestesia convencional. Va a ser usada esta técnica en pacientes solamente con trimus, se puede decir. El paciente acá debe encontrarse sentado manteniendo la columna vertebral erguida y perpendicular al piso. En esta imagen, antes de la penetración de la aguja, se debe curvar levemente para rodear la divergencia de la rama ascendente. En esta posición es como va a entrar la aguja. Observamos la flecha. Ahora, ahora vamos a hablar, ¿no?, sobre lo que es las técnicas tronculares en niños y edéntulos, ¿no? Bueno, en niños la punción se realiza en el punto más alto de la depresión pterigomandibular. La longitud de esta aguja no debe sobrepasar los 20 milímetros, ¿no? En edéntulos no es necesario tomar en cuenta plano oclusal, ya que esto puede ser alterado por instrucciones o intrusiones por la ausencia, ¿no?, de los antagonistas, de los dientes perdidos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las fallas durante la aplicación de la anestesia. Una de las fallas es la aguja mal ubicada, que está girada hacia la escotadura simoidea. Acá observamos en esta flecha, en esta imagen, ¿no? En la otra imagen vamos a observar, ¿no?, que la aguja fue aplicada excesivamente y su punta se encuentra cerca al borde posterior de la mandíbula, ¿no? Acá la encontramos. En esta otra imagen, ¿no?, la aplicación positiva se produce por la penetración de la aguja en un vaso sanguíneo de variado calibre. Es por eso que de inmediatamente el cartucho va a obtener un color rojizo, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.